Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Primer Plano. Como ustedes podrán suponer, en esta ocasión vamos a centrarnos en lo que significa la captura de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, y le vamos a dedicar tres partes de las cuatro que normalmente componen esta mesa. Empezamos. En esta entrada queremos llamar la atención en el significado de El Chapo y de su captura. El presidente Enrique Peña Nieto, inmediatamente después de que tuvo noticias de esta captura por parte de la Marina, dijo en un Twitter, misión cumplida. Bueno, yo propongo que veamos si realmente la misión se cumplió o se trata, entre otras cosas, de remediar un error enorme, porque eso de salirse 2 veces de una prisión de alta seguridad, bueno, una de dos, o indica una extraordinaria capacidad del Chapo o indica una descomposición del sistema penitenciario mexicano, y esta descomposición es parte de otras. En fin, ahí lo dejo. Vamos a iniciar la discusión con que si la misión está cumplida o apenas empieza a cumplirse. Bueno, cumplida no puede estar. Yo creo que no se puede escatimar el logro de haber capturado a El Chapo, a Joaquín Guzmán Loera, aun cuando es cierto. Hay que cuestionar por qué, en primer lugar, se les escapó por segunda vez, y lo que demuestra eso, y es uno de los temas que pones en la mesa, y por eso acompaño el reconocimiento a que la Marina, la coordinación entre la Policía Federal, el Ejército, la Marina y la Inteligencia, esta coordinación haya llevado, junto con errores obviamente del Chapo, pero que se hayan podido capitalizar, haya llevado a su captura. Lo que no es entendible, dicho esto, este reconocimiento que me parece que no hay que escatimar, lo que no me parece adecuado de parte de un gobierno, y menos de un gobierno como el de México, que tiene el crimen organizado metido hasta en sus entrañas, en todos los niveles de gobierno, federal, local, estatal y municipal, es un triunfalismo, ¿sí? Un triunfalismo que denota esta frase con la que abre el bloque Lorenzo Meyer, que es misión cumplida. No, como dice Lorenzo, la misión apenas empieza, para empezar, sí, con el sistema penitenciario, pero siguiendo por todo lo demás. Hay muchas preguntas que hacer, no sobre los hechos que llevaron a la captura del Chapo, o no solo sobre los hechos de la captura del Chapo, pero en estos 6 meses, ¿qué se ha hecho para reforzar el sistema penitenciario? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha discutido en términos de la estrategia de seguridad? ¿Qué se ha discutido en términos del combate al crimen organizado, etcétera? Yo creo que esas son las preguntas relevantes, y no solamente el hecho de que se haya capturado. Lo digo porque normalmente, igual que con la corrupción tendemos a hablar de un hecho solo, que si la Casa Blanca, que si OHL, que si... No, son redes de corrupción. Y aquí estamos en presencia de por un lado, de una red de corrupción del crimen organizado, y por otro lado, de una red de ineficacias, de falta de capacidades institucionales del Estado mexicano. Así que reconozco, y no pasemos al triunfalismo, ocupemos este triunfo en discutir verdaderamente qué hay que hacer. Si uno revisa los discursos que se pronunciaron ese día, porque fue un tuit primero, y después hubo varios discursos, el de Miguel Ángel Osorio Chong, del presidente Arely Gómez. Los tres tienen una característica: el autologio. En los tres solo se reconoce la participación del aparato de seguridad y se menciona abiertamente a la Policía Federal, a la Marina, al Ejército, la Procuraduría General de la República y al CISEN. Esos son los actores, y una y otra vez los tres principales voceros que hablaron ese día lo reconocen,
lo cual es sorprendente porque pasan por alto una serie de contribuciones que tienen su importancia cuando hable en el tercer bloque sobre el futuro. Me refiero a una muy importante, el papel de la sociedad. La Secretaría de Marina a las 12:04 lanza un boletín en el que dice que atacaron la casa donde termina estando el Chapo por una denuncia ciudadana. Luego el presidente y Arely ya no habla de denuncia ciudadana, sino de investigación del aparato de seguridad. Vamos a suponer que se combinaron las dos cosas para que no parezca que le regateamos reconocimientos muy merecidos al aparato de seguridad. Pero en todo caso, no nos están diciendo el papel que jugaron los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Y esa parte de la historia también tenemos que conocerla a la hora de repartir méritos, porque el presidente en su discurso solo menciona en algún momento a la sociedad cuando dice es el momento de la unidad y cuando nos unimos podemos hacer todo, pero solo en ese momento. Fuera de ello, solo el Estado y su gobierno es el protagonista, y dentro de su gobierno el que va más allá es Osorio Chong, que dice, esto es la obra del presidente Enrique Peña Nieto. Esta es la demostración de su trabajo personal. Insisto, coincido, no hay que regatear, pero aquí no estamos para aventarle incienso a nadie, sino para escudriñar lo que se dice y definitivamente tal vez se les pasó la mano con las porras al presidente. El himno nacional. El himno nacional. Creo que, pero hago un lado eso, porque lo importante son los discursos, y los discursos y el tuit del presidente dejan grandes huecos. Bien, yo también soy partidario de no regatear un reconocimiento sin llegar a los extremos de algunos miembros del cuerpo diplomático que empezaron a vitorear al presidente en plena reunión y empezaron a cantar el himno nacional, como se sugería. Sí, no hay que regatear el reconocimiento al aparato de inteligencia y de seguridad y la participación de la ciudadanía que hizo una denuncia o un aviso a la autoridad para que ésta empezara a actuar. Ese sería un punto. Pero el otro punto que a mí me gustaría tocar, que ustedes no han tocado, es lo que tenían que haber encontrado, además del Chapo, y mucho antes que al Chapo. ¿Dónde están los negocios sucios del Chapo? ¿Dónde está la persecución de sus bienes, que son cuantiosísimos, como dice Forbes, y que él presume en esta entrevista que le hace Sean Penn y que se publica en Rolling Stone? Dice, soy el mayor vendedor de heroína, cocaína, marihuana, metanfetaminas y ricomambo, que se le faltó decir, ¿no? Y presume de que tiene una flota de aviones, de barcos, de camiones. Es el tipo de fortuna impresionante. El reporte de los Estados Unidos, de la Procuraduría de los Estados Unidos, dice que en los 50 estados de la Unión Americana tiene comercio de trasiego de droga el cártel del Pacífico. Y todo esto lo tienen que reportar la Procuraduría de Estados Unidos. ¿Por qué no lo han encontrado? ¿Por qué no han bloqueado? Porque bloquear las posibilidades de ganancias económicas, encontrar el lavado de dinero, los socios que están aquí en México y en otras partes del mundo, pero sobre todo los que están en México, que están lavando dinero del cártel más grande, es lo que tenían que haber encontrado para poder encontrar y después encontrar a un hombre no tan poderoso como el que se pudo escapar haciendo un túnel u otros. Este es el tema que a mí me parece que sigue vigente, porque no se han encontrado las pistas, o no se han denunciado, a lo mejor ya las encontraron, pero se inundaría a tanta gente que a lo mejor eso es lo que está frenando la investigación sobre la fortuna. Por eso digo que la misión, claro que no se ha cumplido. Apenas
se inicia la primera parte del primer capítulo de lo que tiene que ser una obra muy completa. Hablando de lo que tú decías, Francisco José, de las redes, en la entrevista con Sean Penn, el Chapo dice, me gustaría participar en la industria petrolera. Sí, Y está luego planeando. nos informan que el Chapo dijo que empresas ya Ya han tenido ligas con él, empresas Increíble. petroleras, Grandes empresas. de estas que se ufana el gobierno mexicano de que ahora sí, ya llegaron, ya están aquí. Y dice en la entrevista, bueno, no ponemos los nombres, el Chapo pidió que no se pusieran los nombres, pero ahí deja ir un hilito. Imaginemos esto, las grandes empresas petroleras que ahora están, gracias a que se cambió la legislación petrolera durante este gobierno, dispuestas a entrar allí, y el Chapo dice, a mí me gustaría, yo no sé si se dio cuenta de que el precio del petróleo se había venido abajo o no, pero bueno, otro punto interesante en esta entrevista es que la entrevista es la única que tenemos de lo que el Chapo piensa, es la ¿O quiere decir? o quiere decir. Ya lo habrán interrogado en 2 ocasiones y bastante más que en esta ocasión el Rolling Stones, pero hay un par de cosas que sí vale la pena insistir. Una es cuando señala, bueno, en donde yo crecí, en Badiraguato, en particular en el Rancho La Tuna, no había, y dice, no hay otra alternativa que la economía de la droga. Lo que se ha gastado y los gobiernos anteriores en la guerra contra las drogas pudo haber sido en otras circunstancias la mejor manera de hacer esta guerra hubiera sido transformar esas regiones, que son las regiones de donde viene la droga, son las regiones pobres, Sinaloa, Guerrero, Michoacán. Ahí es donde se debía de haber hecho la guerra, pero está bien lo que el Chapo nos dice. No había otra. Que lo desmientan, que digan, sí, sí hay otra, sí había, sí hay, sí habrá. Yo he escuchado esta interpretación y me gustó escuchar a creo que fue un senador, si no me equivoco, es Armando Ríos Peter, que se pregunta, bueno, ¿y por qué ese talento? Porque aparentemente el Chapo Guzmán es un hombre de un talento muy impresionante, o sea, de un IQ muy alto, ¿por qué no puso al servicio de otro tipo de imperio esa gran inteligencia que tuvo? Tenemos casos de gente, claro, siempre son extraordinarios, de gente que sale de condiciones pues muy pobres y con cero oportunidades a hacer emporios que no caen precisamente dentro del crimen organizado. A mí la entrevista me parece de muy, muy bajo valor periodístico y este tipo de partes que tú mencionas también me parecen como un panegírico, ¿no? De una persona como el Chapo. Pero quería llamar la atención en esto de lo interno, porque nos queda poquito. Por ejemplo, al 37%, hoy sale una encuesta muy interesante en Excelsior, al 37% el sentir es ninguno, nos dio igual. ¿Por qué? Además porque pensamos que 60% de los mexicanos piensan que se les va a volver a ir al Chapo. De ese tamaño, sí, tendrían que leer eso para ver por qué no pueden ser triunfalistas. Pero queda un minuto, así que me quedo con eso y ahí. Habría muchísimo que decir. Coincido en la baja calidad del reportaje, pero allá aparecen pepitas de oro, soltadas aquí y allá. El Penn no es un periodista ni un analista, por tanto, lo que él hace es contarnos lo que sentía, Una historia lo que vivía, cómo lo vivió. Pero entre las joyas que lanza y que explica un plano que ya no hay tiempo de explorar, él dice, cuando se preparaba para la entrevista, en México hay 2 presidentes, Peña Nieto y el Chapo Guzmán. Y esa frase es tal vez una de las interpretaciones que deben haber enojado al presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, como les dije, vamos a seguir con este tema, hacemos un corte y volvemos con ustedes.
Bueno, regresamos y aun cuando vamos a estar tratando distintos ángulos, vamos a priorizar ahora en este bloque la cuestión internacional y en particular el tema de la extradición, aunque ya dejó apuntado un tema muy importante, Sergio, que era cuál fue el papel de la inteligencia de los Estados Unidos. Yo creo que no hay problema en que un país coopere con otro, pero sí sería importante que supiéramos cuál fue el papel de Estados Unidos en la captura del Chapo. Pero me voy al otro tema, el de la extradición. Está planteada la extradición, ya dijeron las autoridades mexicanas que van a perseguir ese camino, es un largo camino, estaba escuchando yo y a la PGR, la parte internacional, que puede llevar un año, hay otros casos complicados que han llevado hasta 5 años, pero lo que quiero discutir aquí es la decisión. ¿Por qué decide el gobierno mexicano, más allá de que el Chapo se puede amparar una vez que pase por el juez y el juez lo lleve a Relaciones Exteriores diga que sí se extradita, ahí todavía puede venir un amparo? Los otros 2 ya vencieron o fueron sobreseídos, pero puede pedir un amparo. Yo lo que me pregunto, creo que es una decisión finalmente pragmática del gobierno mexicano, pragmática en 2 sentidos. Pragmática, uno, porque piense, y esa imagen no la quiere proyectar, pero piense que se le pueda volver a escapar y no quiere asumir la responsabilidad. Si se les llega a escapar en Estados Unidos, que es más difícil, pero ha ocurrido, bueno, ya no sería la culpa de México. La otra, pragmática también, disculpen ustedes, pero es ¿a cambio de qué? Yo creo que si extraditas a un capo, ¿sí?, al hombre más buscado del mundo, al criminal más buscado del mundo, pues debes de tener unas fichas de negociación. Y digo, si lo extraditas o si no lo extraditas. Las fichas de negociación en caso de que no se extradite al Chapo, pues son entre el gobierno mexicano y el Chapo, que tire información o que cante, como se dice en la jerga. Y ahí habría cosas interesantes, porque como dijo Francisco José hace un momento, bueno, ¿qué pasa con todo su emporio, sus empresas, los transportes, sus ligas, dónde está localizado el territorio mexicano, etcétera? Ahí habría, a ver, viene y no te extraditamos. Ahí hay una ficha para el gobierno mexicano. Del otro lado está la ficha gringa. Decir, ok, te lo extraditamos. ¿Y qué nos vas a dar a cambio, señor imperio, policía del mundo, porque te extraditemos al Chapo? Pongo ese pragmatismo en la mesa. Bueno, vamos a hablar así claro, como si fuéramos negociantes. El problema de nuestro gobierno es que se entrega en los brazos de Washington sin pedir nada. Ya lo demostró con Frontera Sur. ¿Te puse un bonito tema? No, bueno, tiene varios ángulos lo internacional, pero está sirviendo de policía, de cadenero en la Frontera Sur, un papel vergonzoso a cambio de nada. Absolutamente nada. Porque los gobernantes mexicanos tienen una incapacidad genética para entender que se les puede hablar golpeado a los estadounidenses para exigirles a cambio. Y pondría, si de mí dependiera, lo que yo pediría. El mismo número de agentes de la Agencia de Tabaco, Alcohol y Armas de Fuego que tiene la Border Patrol. La Border Patrol tiene casi 20,000, la de armas de fuego, que es lo que nos interesa, 500. Pues que le suban, que los equilibren, porque a nosotros nos interesa como país que no vengan armas. A ellos les interesa que no vaya agentes y drogas, a nosotros que no vengan armas. Bueno, ahí está una. Ahí está una, pero, insisto, me parece que desafortunadamente, una vez que entran al gobierno, les entra como que les injertan la plastilina en la columna vertebral y solamente, es muy fuerte lo que digo, pero una y otra vez demuestran la incapacidad, se les acaba el tono de voz, se hacen modositos frente a los gringos. Yo creo que habría dos aspectos, a mí me parece que puedo comentar sobre 2 aspectos de repercusión internacional de este evento. Uno de ellos es la profusa divulgación de la captura del Chapo, apareció en todos los noticieros, los periódicos más importantes del mundo, los más leídos. Esa sería una.
Pero esto fue precedido por una nota que el New York Times publicó hace unos días, en el sentido de desautorizar al gobierno de Peña Nieto, en el sentido de que el gobierno de Peña Nieto iba a tener el baldón de que se le había ido el Chapo, de que no ha respondido a los conflictos de interés como debía, había nombrado Ayotzinapa. sí, y lo de Ayotzinapa, por supuesto. Entonces, a unos días de esto capturan al Chapo y le dan pues toda una posibilidad de empezar su reivindicación como presidente. La otra es el asunto de la extradición. La extradición, lo digo un poco para nuestro público, es un procedimiento jurídico que está sujeto a un tratado. Para poder extraditar a un delincuente, un país tiene que tener un tratado con el otro país que puede pedir la extradición, y este tratado establece algunas condiciones. Se puede extraditar a alguna persona que ha cometido un delito, si este delito o estos delitos, porque es una cadena de delitos, una serie, son igualmente penados o igualmente considerados en un país y en otro. Si nada más está en un país, no se puede. El país que lo reclama tiene que mostrar claramente. La otra cuestión es que también la extradición procede o puede proceder cuando en las penas que tiene que purgar el delincuente son mayores en un país, entonces no lo extradita. Hace que se purguen esas penas en el país donde son mayores. O si son mayores en el otro, pues lo puede enviar. Pero todo esto queda sujeto a una cláusula que le da al presidente de la República solamente una facultad excepcional, que es que cuando se presenta un peligro inminente, un peligro grave, algo así define, entonces el presidente de la República, de uno o de otro lado, puede decir no, o lo entrego de inmediato, sin seguir todo este largo procedimiento que podría llevar un año, como dijeron ahí, y lo pueden entregar de inmediato. De hecho, hay varias especulaciones de que ya está procediendo. ¿Aún con amparo, Paulina? Aún con amparo, porque ayer le notificaron, porque el amparo puede ser sobreseído de inmediato, como le han sobreseído 5 ya. Entonces le pueden sobreseer el que sigue rápidamente. Si hay una llamada del presidente diciendo aquí hay una situación de excepción y un peligro, vamos a cortar los plazos y hacer un fast track extraditorio, se podría hacer, al menos esa es la interpretación del tratado que creo que vale la pena. Bueno, yo quiero poner sobre la mesa el tema no solo de lo jurídico, sino de lo político. Extraditarlo en un país como México. México quedó en la órbita de la influencia norteamericana después de perder su guerra en 1846 a 48. Ya quedamos en una especie de subsistema en donde está México, Centroamérica, parte del Caribe desde el siglo XIX. Tenemos, a diferencia de muchos otros países en el mundo, que tener una sensibilidad especial, una sensibilidad política, porque nosotros, de hecho, no somos un país soberano, somos un país semisoberano, tenemos una semi-independencia por estar junto a una gran potencia. El extraditarlo así rápido es admitir, miren, nosotros no podemos y ustedes son muy fuertes, ustedes lo quieren, ahí se los entregamos. Dice Sergio, la clase política parece que le inyectaron plastilina en la columna vertebral y se inclina. Una clase política, la de ahora, Sergio, porque en el pasado, esos mismos salidos del PRI o de lo que era el PRI antes, le pudieron hablar fuerte a Estados Unidos. El general Cárdenas, por ejemplo, cuando ya era expresidente y estaba a cargo de la parte militar durante la Segunda Guerra Mundial, les dijo no a la idea de hacer bases, de crear bases navales y aéreas en México y que las controlaran ellos porque no tenían confianza. Solamente aceptó la de radar porque ahí aceptaron mitad y mitad de mexicanos y de norteamericanos. Ahí está es una guerra mundial, son situaciones de excepción y se dice no. Y se sale México con la suya. Así que depende de clases, de tiempos y de qué clase política sea. Y insisto, nosotros tenemos que mantener esta mínima independencia.
López Mateos finalmente sí contribuyó al bloqueo de Cuba y siguió con toda la esencia de echar a Cuba fuera del sistema interamericano y de no comerciar con ella, pero mantuvo la forma. No, no vamos a romper relaciones con Cuba. Y eso le validó, frente a una opinión nacional e internacional, una cierta capacidad de independencia. Autonomía. Si mandamos al Chapo ahorita, así, pero lo que ustedes quieran, por favor, traigan el avión ya, llévenselo. Así nos deshacemos del problema. También nos deshacemos de una partecita de la soberanía que tendríamos que estar defendiendo. Yo creo que hay que, esta parte de las formas, cuando estabas hablando del general Cárdenas, yo dije, bueno, y nos falta lo de los 60, ¿sí? Y es cierto, fue una forma, pero una forma que fue muy importante y di que le dio a la clase priista para rato en términos de presentarse como democrático y como que Estados Unidos no se nos ponía al brinco y nacionalista y nacionalista. defensora. Entonces, yo quisiera ver una posición así en este momento porque sí podemos, o sea, esa plastilina inyectada la podemos cambiar por una médula bien hecha con todas sus vértebras, desde las lumbares hasta las que ya no me acuerdo de la primaria, en fin, desde las cervicales hasta las lumbares. Entonces, sí se les puede hablar y creo que está México en un momento importantísimo de su economía, con los precios del petróleo desplomados, con el deslizamiento, por llamarlo de alguna manera, con la devaluación del dólar, con lo que tú dices de las armas, con la legalización de la marihuana. Tenemos N con partes del Tratado de Libre Comercio que se llama Plus. Creo que tenemos N cosas, ¿sí? Para si llegamos a extraditar, aunque yo estoy más de acuerdo con decir, ¿por qué lo tenemos que extraditar? Bien se puede quedar aquí a purgar sus penas y cuidemos el debido proceso y demostremos lo que dijo Peña Nieto. En este país sí hay Estado de Derecho, ya lo demostró la captura del Chapo. Abordo un tema internacional, no va a haber mucho tiempo, fundamental. Bien. El viernes lo presenta el gobierno de la República como su logro y el sábado la entrevista de Penn demuestra la importancia que tuvo el factor externo, porque, en mi opinión, ese fue el gran error del Chapo. La vanidad. No solo la vanidad, igual que Pablo Escobar Gaviria, que creía que su sistema de comunicación con el hijo era invulnerable, él creyó que podía traer un par de gente del exterior, bueno, de hecho son tres, Penn más dos más que lo acompañan, dos acompañantes, más Kate del Castillo, no solo por la vanidad, yo creo que se quería ligar al artista. Vamos. ¿Y eso no se llama vanidad? Bueno, ¿No lo has visto? No, eso se llama deseo. Eso se llama arrogancia al no darse cuenta en las condiciones que estaba. Era un perseguido del Estados Unidos y México y trae a la dama para ver si se la puede ligar en la montaña, porque la entrevista también da material para hacer esta afirmación. La dama te tiene que cortar porque ya nos vamos y me Así está son las regañando damas. ahí el Flor. Quédese con nosotros, vamos a otro bloque bien interesante, va a ver usted. ¿Qué sigue? Que eso es lo que le interesa a usted, nos interesa a nosotros. Bueno, lo que pasa con el Chapo es fascinante para el momento porque se da para todo tipo de discusiones, pero en el fondo, ¿qué debería seguir? En mi opinión, una política integral que aborde todos los aspectos que tiene el fenómeno del crimen organizado, que no son solo drogas. Es extorsión, es venta de piratería, Secuestro. tráfico de personas, secuestro, desapariciones. Es decir, hay un Estado paralelo que no quiere reconocer, obviamente, el Estado de Derecho que conocemos. En ese sentido, ¿cómo podríamos o cuál debería ser el punto de partida de esa solución integral? Para ello me permito citar el caso de Estados Unidos y Colombia muy brevemente. Estados Unidos empezó a tomarse en serio, a elaborar una política en serio contra la mafia cuando se unen sociedad y gobierno, y el momento simbólico es la cumbre de Apalachín en Nueva York en noviembre de 1957, cuando descubren por accidente una cumbre de alrededor de 100 mafiosos de todo el país. A partir de ese momento se dan cuenta del problema.
Colombia son los asesinatos de un ministro de Justicia, del director del principal diario El Espectador y el asesinato de un candidato a la presidencia, Luis Carlos Galán, entre 84 y 89. En un lapso de 5 años, las élites y la sociedad deciden vamos a lanzarnos contra Pablo Escobar Gaviria. El problema que tiene México, y por eso los discursos del 8 de enero son tan importantes, es que la política contra las drogas siempre ha sido dictada desde Los Pinos. Desde 1987, cuando Miguel de la Madrid dice que el tráfico de narcóticos es la principal amenaza a la seguridad nacional, hasta la fecha, todas las líneas principales de la droga, del combate al crimen organizado, porque no es la droga, vienen de Los Pinos. Y Enrique Peña Nieto, con ese discurso, lo que demuestra es que él cree que solo ellos, solo el Estado tiene la solución. Cuando, podría dar más casos, Italia, cuando el Papa se lanza en los 90 contra la mafia, ahí está una política nacional. En México no tenemos una política de consenso porque el gobierno de México menosprecia a la sociedad. Nos trata no como interlocutores, sino como locutores cuya única función es aplaudir y reproducir, glosar las palabras del señor presidente de la República. Yo no estaría tan seguro en la afirmación contundente que haces, la política contra las drogas la dicta Los Pinos. Yo creo que la dictan desde fuera. La política contra las drogas empezó en la segunda década del siglo pasado, en la reunión de Shanghái, donde Estados Unidos fue el que dijo, estas drogas fuera, son ilegales. No consultaron a México, por ejemplo, simplemente le impusieron. Entonces la política de Los Pinos tiene un escalón más alto. Y a la sociedad, claro que no le consultaron, ni nos consultan todavía. México tiene otras prioridades. Tiene otros temas. Sí, en Estados Unidos cuando los mafiosos se reúnen, entonces sociedad y Estado dicen, Dios santo, esto ya se pasaron de tueste. Aquí habría que señalar que la sociedad puede estar muy involucrada si le dicen esos recursos que se han usado contra las drogas van a ser usados de manera distinta. Vamos a ir a la raíz de por qué están sociedades o microsistemas políticos en Sinaloa o en otra parte tan involucrados que desde los niños hasta las autoridades están metidos en esto. Vamos a darles otras salidas, otras alternativas. Es la sociedad, no es la Marina ni la defensa. Bueno, yo creo que tienes razón en cuanto que la política sobre el tráfico de drogas se dicta desde los Estados Unidos y tampoco estoy de acuerdo en que esto empezó en los años 80, sino que tú mencionabas hace un momento a propósito de, se le puede decir que no a la potencia imperial, como lo hizo Cárdenas diciendo no te acepto el establecimiento de bases, excepto esta de radares. Pero en ese mismo momento, un poco antes, cuando el presidente Cárdenas estaba terminando, le impusieron desde fuera la no legalización de la marihuana. Así que la columna del general pues puede haber sido bastante más fuerte pero en este asunto de la droga, un matiz introduzco, estimado Lorenzo, porque Cárdenas tuvo que doblar las manos y aceptar la política que venía de Washington y decir ilegalización de la marihuana. ¿Me permites sí, una? por favor. Sí, porque era ya el final del gobierno del general Cárdenas. 39. Tenía entre manos lo de la expropiación petrolera y porque Estados Unidos amenazó con no dejar que México importara medicinas de Estados Unidos si se seguía eso. Entonces el general Cárdenas está en... ¿Qué hago? No importo las medicinas, ¿a cuántos voy a afectar? Ok. Yo creo que puede haber tenido sus razones, pero nada más termino con un asunto. Yo creo que una de las cosas que puede seguir está en esta discusión que está abierta ya con autorización del presidente sobre la legalización o sobre la regulación del uso, consumo, siembra y comercio de la marihuana,
que pudiera entrar en razón para quitarle una parte, no totalmente el problema, no lo vamos a resolver con la legalización de la marihuana, pero quitarle una parte de los ingresos que son todavía muy altos, no sé si una tercera parte de los ingresos del narcotráfico vienen de la marihuana. Si esta la legalizamos y regularizamos aquello, podríamos tener en el futuro pues un poco menos grande el problema. Habría que tomar otras medidas. La moneda de cambio de las armas me parece que sería fundamental y algunas que podrían combatir Trump y sus amigos. La política punitiva que ha adoptado México en la lucha contra el crimen organizado, contra los cárteles de la droga, en efecto viene de Estados Unidos y adoptada por México. Ahora, no preocupa, creo que en todos los países la política pública con respecto a casi cualquier tema, pues es dictada desde Los Pinos o sus equivalentes, ¿no? La Casa Blanca, la Casa Rosada, la Moncloa, lo que fuese. Voy a quitar ahora el factor Estados Unidos. El problema es que tenemos un gobierno, y hemos tenido gobiernos, también el del PRI, el del PAN, los dos anteriores del PAN y ahora el del PRI, pero ahora lo notamos mucho más porque la sociedad es más plural y tenemos muchos más canales nosotros para expresarnos y ya exigimos otras cosas porque ya estamos con todas sus defectos, pero estamos en un mejor momento democrático, digamos, que hace 20 o 25 años. Y lo que es muy impresionante en este gobierno es la cerrazón absoluta a dialogar, como dices, y me parece estupendo. Van dos temas sobre la sociedad que introduces, Sergio, de la cerrazón del gobierno para ver alternativas con la sociedad, y en el primer bloque también que hablábamos de qué estaba pensando la sociedad. Y ahí sí te digo que se acaba de convocar un foro pues muy a fuerza. No creo yo que la democracia tenga que ser consensual ni tenga que ser puesta a la opinión de la sociedad. Oigan, debemos de, digamos, tomar las políticas públicas por la vía del referéndum o del plebiscito. Me parece peligroso, ¿sí? Para eso elegimos gobernantes y que asuman su responsabilidad, y si no cumplen con ella ya tendremos algo los votantes que hacer. Pero en donde coincido absolutamente contigo es la cerrazón con grupos, además, de izquierda, de derecha y de centro, de ideología liberal y de ideología de derecha, de libre mercado y de intervencionistas. Es simplemente un gobierno en particular, no voy a decir un Estado, que se está encerrando en sí mismo, y hay ejemplos, no me tengo que ir a Colombia y demás para encontrar ejemplos. Aquí, cuando vemos Nuevo León, cómo decidieron sociedad, empresarios y gobierno atacar el problema de la seguridad, encontraron una forma y ahí sí bajaron los índices de homicidio. ¿Por qué no hay este diálogo de Los Pinos con la sociedad? Qué buen ejemplo diste, porque cuando hablo de solución integral a partir del consenso, estaba pensando, por supuesto, en otros países, pero Nuevo León es un caso paradigmático porque hay un acuerdo fundamental entre los diferentes actores sobre el método, lo cual parte de un ingrediente que tampoco se ha dado en este país desde el 87, para hablar de cuando ingresa como la principal amenaza a la seguridad, el tema del crimen organizado, que es el diagnóstico. Carecemos, empezamos en el 87 y llevamos en el 2015 33, 40 y casi 50 años sin un diagnóstico nacional. Simplemente nos informaron que era la principal amenaza, pero es un hecho notable. Sí, por supuesto, sé que el INEGI saca estudios, que tal de Secretaría de Estado saca otros, pero un diagnóstico integral que nos permita entender la complejidad del fenómeno del crimen organizado, que incluye aspectos culturales, por supuesto, somos un país violento, con regiones bien violentas, políticos, sociológicos, hasta de género, internacionales. Necesitamos, nos surge una visión integral que sea el referente para generar el consenso. El consenso no lo puedes generar solo, detengamos al Chapo, pues sí, pues que se detenga. ¿Y qué sigue? Además de que se detenga al Chapo, ¿cuál es la importancia que tiene?
en ese terreno, ahí es donde creo que ante la reticencia de este gobierno a abrirse mínimamente en política de seguridad, Calderón se abrió brevemente en el 2010, abrió y luego se cerró otra vez porque se asustó con lo que escuchó. Pero si no lo hacen ellos, tendríamos que hacerlo nosotros, no como personas, sino las instituciones universitarias, la academia es a la que corresponde ONGs. ese diagnóstico. Y por supuesto sociedad organizada. Tenemos que irnos, como ya les comentó Francisco José, el cuarto bloque también será sobre el Chapo Guzmán. Vamos a continuar con el tema del Chapo, que da para mucho. Voy a tomar una de las cuestiones que quedaron planteadas en bloques anteriores, y era que la declaración que hace Jean Pen cuando dice que hay dos presidentes, Peña Nieto y el Chapo Guzmán lo era, en nuestro país. Es que hay una contienda, hay un Estado y hay un contraestado. Hay un Estado virtual que se está imponiendo en muchos aspectos, en varios territorios, sobre el Estado formalmente establecido por la Constitución. Hay territorios que son verdaderamente dominados por el narcotráfico o por el crimen organizado, para decirlo más ampliamente, como ya precisaba Sergio. Por ejemplo, el estado de Tamaulipas es un estado que está casi completamente dominado en muchísimos de sus municipios. Viene un reportaje en el último número de la revista Proceso de una periodista importante del Washington Post, si no recuerdo mal, en donde muestra y da pruebas de cómo los medios masivos de información, impresos o electrónicos, en Tamaulipas, tienen el dictado del crimen organizado de qué pueden y qué no pueden publicar. Hay una indignación en esto. Es decir, ahí hay un control que corresponde al Estado, pero lo está ejerciendo el crimen organizado. Habría muchos casos en donde no hay control del territorio, en donde tenemos, pero el más grave es con el que yo empecé en mi primer comentario, en el que el Estado no está, el Estado formal, el Estado con mayúscula, no está pudiendo controlar la economía del narcotráfico. Ni les cobra impuestos, ni les establece responsabilidades penales, porque muchos son delitos patrimoniales, lavado de dinero, que es un delito, etcétera. No lo está pudiendo cumplir. ¿Qué quiere decir esto? Visto desde otra perspectiva, pues que el narcotráfico está imponiendo sus reglas en toda la operación económica que realiza, que es magna, es muy grande, y el Estado está siendo rebasado por el otro Estado, materialmente hablando, que es el que maneja el crimen organizado. No es la primera vez que ocurre esto. Ocurrió ya en el siglo XIX y ocurrió inmediatamente después de que estalla la revolución. Son zonas geográficas en donde el Estado tan débil, el que sale de la independencia o el que nos encontramos recién caído don Porfirio, no puede controlar. Son hombres fuertes, porque no hay otro estado, hay varios estados, los Rojos, los Guerreros Unidos, la familia michoacana, además del Chapo, el Golfo, los Zetas, etcétera. Hay una multitud de pequeños poderes, ¿no? Poderes. Pero en estas dos ocasiones, a las que me refiero, principios del siglo XIX y principios del siglo XX, el Estado formal simplemente no existía. Ahora sí existe. Entonces... Bueno, yo tomo eso. Entonces, me parece que esta frase que a mí me impresionó tanto como a ti, Sergio, de que hay dos presidentes, el presidente Peña Nieto y el señor Chapo Guzmán, no es más que una frase que pretende captar la atención. Es una cosa, como dirían los norteamericanos o en inglés, catchy, ¿sí? Que jala la atención, pero cuando uno se mete a analizarla, bueno, pues ya empiezas a ver las debilidades de esta frase, cumple su propósito muy bien, se le aplaude. Yo soy crítica con respecto a la entrevista que hizo Sean Penn y Kate del Castillo, pero en fin, cumple el propósito. Pero cuando hablamos, a mí me preocupa que sí, tenemos un Estado débil, eso no lo puedo negar, ¿sí?
tenemos capacidades institucionales bajísimas, en especial en todo el sistema de justicia, en todo lo que sería el Estado de Derecho, pero también vemos que de la misma manera que el Chapo Guzmán puede de repente mandar en ciertas zonas o los líderes de otros cárteles en Michoacán, en Jalisco, y tomar decisiones muy importantes, acaba de salir este libro de Zygmunt Bauman que titularon, creo que en español, que se llama, sí, hablaba de la liquidez, pero que se llama El Estado Quebrado o algo así, diciendo cómo el poder crecientemente en las democracias está saliendo de la clase política para irse o a los poderes económicos o sociales o los poderes del narcotráfico, y ahí me parece que hay un punto muy serio a analizar, más allá de una simple frase muy propagandística, ¿no? Y por eso es tan importante el diálogo al que estás convocando, el diagnóstico que estás pidiendo y la apertura y separación incluso de los dictados de esta estrategia punitiva que vemos desde Nixon para este momento. Pero sí concluyó diciendo, no, señores, aquí, a ver, hay un presidente que hace las políticas públicas con todas sus dificultades y el Chapo puede aspirar a una parte del territorio nacional y los rojos a otra, y está muy mal porque no está cumpliendo el Estado con sus obligaciones, pero tampoco extrememos, ¿no?, el significado de esta frase. Esa referencia histórica que hiciste, Lorenzo, es pertinente porque la historia de la humanidad, de hecho, la consolidación de los estados está precedida por una gran cantidad de poderes fragmentados. La Europa de los 29 que ahora conocemos era de 5,000 aproximadamente durante la Edad Media. Ducados, principados, en fin, todo aquello que se fue consolidando, pero para ubicarlo en las grandes tendencias mundiales hay otra obra que ya tiene 3 años, de Moisés Naim, sobre el poder, que argumenta precisamente eso, que vivimos una etapa en la historia de la humanidad que se caracteriza por la fragmentación del poder. Los estados-nación no están controlando lo suficiente, y aquí el dilema para un estado tradicional es si lo reconoce o no, y si lo reconoce, cómo lo maneja. Porque frente a estos análisis que no vienen que no están ideologizados ni partidizados, es decir, no es un discurso opositor al PRI o a Enrique Peña Nieto, sino un análisis de la realidad, lo que uno observa. A mí me impresionaron, confieso, los discursos del viernes, porque olían a naftalina, olían a viejo, era atrincherarse en el presidencialismo, creyendo que la invocación y la veneración del presidente exorcizaba a los demonios ejemplificados en el Chapo malvado, que se burló de ellos durante meses, y si sabían, supongo que sí sabían, que además había invitado a dos artistas de cine para que fueran con acompañantes a entrevistarlo. Pues sí debe ser humillante para alguien que está convencido que es omnipotente. Y desafortunadamente, pues ya vivimos una etapa mundial, no solo de México, que los presidentes no son omnipotentes. Bueno, pero yo creo que valdría la pena retomar 2 cosas. Uno, entre los discursos no hemos mencionado muy puntualmente el de la Procuradora de Justicia de los Estados Unidos, porque dice, este es un gran triunfo para los Estados Unidos y para México, o lo dice al revés, dice para México y para los Estados Unidos. Quiere decir que ellos se sienten actores y fueron corresponsables, no solo por inteligencia, sino, en fin, no lo precisa, pero está ese discurso. La otra cuestión que quiero aludir es esta cuestión que sacaba María Amparo de la definición del Estado en su situación actual de debilitamiento, que podríamos tomar la metáfora de Zygmunt Bauman, el Estado líquido. Se está yendo el poder como el agua se va entre los dedos, ¿no? Y lo están tomando. El poder nunca queda vacío, los espacios de poder siempre son ocupados, de tal manera que si el Estado formal
el Estado con mayúsculas se debilita, entran varios estaditos, sean los estados locales o sea los estados que forman los poderes fácticos, el crimen organizado, etc. Yo creo que una cosa que sigue muy claramente, también vinculada a una de las argumentaciones que hacía Sergio, es que la sociedad civil, en términos generales, tiene que organizarse para jugar su papel con mayor eficacia que hasta ahora ha tenido. Porque no basta con que estemos protestando, Claro. no basta con que estemos diciendo tiene que haber transparencia, tienen que penarse a los culpables, etcétera, sino que hay que proceder a tener ciertas iniciativas que contribuyan al establecimiento de un Estado de Derecho que nos deje una paz y una tranquilidad un poco mayor, porque esto que estamos viviendo es inaceptable. Pero Francisco José, ¿que no estamos ya organizados? ¿No se supone que tenemos partidos que les pagamos muy bien, que son muchos? Son las organizaciones que la sociedad se ha dado, por las que votamos, las que están oficialmente y profesionalmente dedicadas a representarnos y a organizarse. Quiere decir, con lo que tú dices, es que tenemos no solamente que mandar al demonio a los partidos, sino ir en contra de ellos para poder realmente expresar, la sociedad puede expresar sus demandas, sus deseos, y que tenemos que crear nosotros, además de los partidos, Eso. otra cosa nueva. Tenemos que exigirle a los partidos porque ya se ha dicho no mucho, son, las democracias no funcionan sin partidos. A mí los independientes me dan un poco de terror también, porque finalmente van a ser feuditos así. Entonces, tenemos que caminar paralelamente y exigirles no solo al gobierno, sino también a los partidos. Bien, pero son temas que vamos a seguir tocando. No nos deje de ver la próxima semana aquí en Primer Plano.